¿Sabías que Satanás no necesita destruir una iglesia desde afuera? Basta con infiltrarse en su interior, sembrando pequeñas semillas de discordia, falsas enseñanzas y valores mundanos, para que todo el cuerpo se debilite desde las raíces. Es un ataque sutil, casi imperceptible, pero devastador. Quizás has notado cómo algunas iglesias que antes eran luces brillantes de esperanza, hoy parecen más centradas en agradar al mundo que en cumplir con la misión de Cristo. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué tantas congregaciones caen en estas trampas? La respuesta está en 3 estrategias secretas que el enemigo utiliza para corromper incluso las iglesias más santas. Estas no son tácticas nuevas, pero su efectividad radica en su discreción. A menudo, los creyentes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo arrastrados hacia un camino peligroso hasta que ya es demasiado tarde. Pero aquí está la buena noticia. Identificar estas estrategias es el primer paso para proteger tu fe y la de tu comunidad espiritual. Si alguna vez has sentido que algo no está bien en tu iglesia, que las prioridades parecen haber cambiado, o que los mensajes ya no resuenan con la verdad bíblica, este video es para ti. Prepárate, porque revelaremos los planes ocultos del enemigo y, más importante aún, cómo enfrentarlos con herramientas espirituales poderosas. Pero cuidado, algunas de estas verdades pueden incomodarte, y eso es justo lo que necesitamos para despertar. Las divisiones internas son como termitas silenciosas que lentamente destruyen la estructura de una iglesia, muchas veces sin que los miembros se den cuenta. Una simple disputa entre 2 líderes sobre quién debería organizar el próximo evento puede crecer y dividir a toda la congregación. Como dice Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no podrá mantenerse en pie. Esta verdad no solo es bíblica, sino un recordatorio constante. Donde hay discordia, la misión espiritual se debilita. Sin embargo, el conflicto, aunque inevitable, no tiene por qué ser destructivo. Todo depende de cómo lo enfrentemos. Imagina una situación en la que un grupo de la iglesia insiste en introducir nuevos estilos de música para los servicios, mientras otro prefiere los himnos tradicionales. Lo que parece una diferencia de opinión sencilla puede convertirse en una ruptura grave si no se maneja con sabiduría. Aquí, la clave está en el diálogo. Pastores y líderes necesitan crear espacios de conversación abiertos, donde todos puedan expresar sus opiniones, sin miedo a ser juzgados. ¿Qué tal organizar reuniones semanales? Estas reuniones pueden servir para compartir ideas y fomentar la empatía y la unidad en Cristo. Otra forma de sembrar división es cuando pequeños grupos comienzan a aislarse, formando panelitas que excluyen a los demás. ¿Te suena familiar? Quizás los jóvenes no se conectan con los adultos mayores, o viceversa. Aunque parezca algo inofensivo, estas separaciones emocionales crecen rápidamente y debilitan la comunidad. Una solución efectiva es organizar actividades que mezclen generaciones o intereses, como eventos de servicio comunitario. El objetivo es claro: unir a la iglesia con base en el amor y el servicio, dejando de lado el individualismo. El perdón, por supuesto, es un elemento esencial. ¿Quién no ha guardado rencor por algo aparentemente pequeño? Una palabra mal interpretada, un saludo olvidado, y ahí está el resentimiento sembrando raíces. Enseñar el valor del perdón es crucial, no solo como acto espiritual, sino como una liberación personal. ¿Qué tal una actividad práctica? Por ejemplo, pedir a los miembros que escriban en un papel aquello que necesitan perdonar y luego quemarlo juntos como símbolo de libertad y renovación. Pero, ¿qué pasa cuando el problema viene de los líderes?
no es raro ver disputas por poder que erosionan la fe de los miembros. En estos casos, la congregación tiene la responsabilidad de intervenir con sabiduría y humildad, ayudando a sus líderes a reconectarse con su propósito. Una buena idea podría ser organizar retiros espirituales o sesiones de mentoría para los pastores, fomentando un espacio de reflexión y reconciliación con su misión original. Al final, superar las divisiones internas se trata de recordar el propósito que unió a la Iglesia en primer lugar. Las diferencias pueden existir, pero también son oportunidades para crecer. Así como el hierro afila el hierro, los conflictos pueden refinarnos. Pero, ¿y si el verdadero problema no está dentro, sino en doctrinas externas que parecen buenas, pero esconden un peligro sutil? Eso nos lleva a reflexionar sobre lo que sigue. Las doctrinas falsas son como lobos disfrazados de ovejas, seduciendo a los creyentes con palabras que suenan a verdad, pero que los alejan del camino de Dios. ¿Quién no ha escuchado de líderes carismáticos que con su elocuencia manipulan la palabra para adaptarla a sus propios intereses? En 2 Pedro 2:1 se nos advierte: entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán herejías destructivas. No es un problema nuevo, pero sigue siendo uno de los ataques más efectivos contra las iglesias. El desafío no está solo en identificarlas, sino en tener el valor de enfrentarlas. Un ejemplo claro son aquellos que predican un evangelio centrado únicamente en la prosperidad material. Aunque suena atractivo, ¿qué sucede cuando las personas no alcanzan esa abundancia prometida? Muchas veces pierden la fe, pensando que Dios no las escucha. La solución no está en rechazar las bendiciones materiales, sino en recordarle a la congregación que el verdadero propósito de la fe es la comunión con Dios, no los bienes temporales. Por eso, es vital que cada creyente estudie la Biblia por sí mismo, buscando discernir entre la verdad y la manipulación. Otro caso frecuente ocurre con líderes que reinterpretan la doctrina para ajustarla a las tendencias sociales, diluyendo el mensaje original. Cambian el significado de los versículos, ofreciendo enseñanzas que se alinean más con la opinión pública que con la palabra. Este tipo de desviaciones suele comenzar con pequeños ajustes, pero con el tiempo el daño espiritual puede ser devastador. Una forma de combatir esto es promover estudios bíblicos comunitarios donde los miembros puedan debatir y analizar juntos las Escrituras, desarrollando un entendimiento profundo y colectivo. El discernimiento es clave para no caer en estas trampas. Un creyente que conoce la palabra es como un árbol bien plantado. Ningún viento de falsas doctrinas puede derribarlo. ¿Cómo se cultiva este discernimiento? A través de la oración constante y del acompañamiento del Espíritu Santo. También puede ayudar a leer libros de teología confiables y buscar líderes espirituales con trayectoria intachable. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que suena bíblico realmente lo es. Además, es importante hablar abiertamente sobre estas amenazas dentro de las iglesias. A menudo, el temor a causar conflictos hace que los miembros callen cuando notan enseñanzas cuestionables. Sin embargo, la verdad siempre debe prevalecer sobre la comodidad. Organizar foros o sesiones de preguntas y respuestas con líderes capacitados puede ser una excelente manera de abordar estas preocupaciones sin crear divisiones. La transparencia fortalece la confianza y protege a la comunidad. Por último, las doctrinas falsas no solo distorsionan el mensaje de Dios, sino que también pueden convertirse en una puerta abierta para influencias espirituales peligrosas. Aquí es donde Satanás y los demonios encuentran terreno fértil para sembrar el caos. Pero ¿qué pasa cuando no solo se altera la doctrina, sino que los valores del mundo empiezan a infiltrarse en las iglesias?
Esa es una amenaza aún más sutil. El mundanismo es como una corriente sutil que arrastra a las iglesias hacia un lugar donde la santidad se diluye y la misión espiritual se convierte en una sombra de lo que debería ser. Romanos 12:2 lo dice con claridad: no se amolden al patrón de este mundo. Sin embargo, muchas iglesias caen en esta trampa al intentar ser más relevantes. Cambian su enfoque de la verdad bíblica a la popularidad, adaptándose a valores seculares que, aunque atractivos, los alejan de Dios. Es un deslizamiento casi imperceptible, pero devastador. Un ejemplo evidente es cuando los servicios de la iglesia priorizan el entretenimiento sobre el mensaje. Claro, la música moderna y las luces pueden atraer a multitudes, pero si eso se convierte en el centro, ¿qué pasa con el propósito de llevar almas a Cristo? Las iglesias deben preguntarse: ¿estamos ofreciendo un espectáculo o una experiencia transformadora? Una solución práctica es equilibrar creatividad y profundidad. Por ejemplo, usar elementos visuales para reforzar el mensaje del Evangelio, no para distraer de él. Otra forma en que el mundanismo se infiltra es a través de la comodidad. Iglesias que suavizan su postura sobre temas controversiales para evitar perder miembros. Es un camino peligroso, porque al tratar de complacer a todos, terminan distorsionando la verdad. ¿Cómo enfrentar esta tentación? Reafirmando los valores bíblicos con compasión, pero sin comprometerlos. Los líderes pueden organizar talleres sobre ética cristiana, mostrando cómo vivir con convicción en un mundo que constantemente desafía los principios divinos. Los valores seculares también afectan la forma en que los miembros ven su relación con Dios. Por ejemplo, algunos adoptan una mentalidad de consumidores, esperando que la iglesia satisfaga sus necesidades personales en lugar de contribuir al cuerpo de Cristo. Esto puede abordarse fomentando una cultura de servicio. ¿Por qué no invitar a los miembros a participar en actividades comunitarias o ministerios internos? Estas acciones no solo fortalecen la fe, sino que también recuerdan que la iglesia no es un lugar para recibir, sino para dar. La oración y la consagración son esenciales para resistir estas influencias. Una congregación que ora junta es más fuerte frente a las tentaciones del mundo. Por eso, incluir momentos dedicados a la intercesión en los servicios puede ser un cambio significativo. Además, los líderes pueden proponer jornadas de ayuno y oración, ayudando a los miembros a enfocarse en lo eterno y no en lo temporal. Finalmente, el mundanismo no solo desvía a las iglesias, sino que abre la puerta para otros ataques espirituales. Satanás y sus estrategias encuentran terreno fértil, donde la fe se acomoda y pierde su propósito. Pero ¿qué sucede cuando el miedo y la culpa se convierten en las herramientas principales para controlar a los creyentes? Es hora de descubrir otro frente en esta batalla espiritual. El miedo y la culpa son armas silenciosas pero poderosas que Satanás utiliza para paralizar la fe de los creyentes. Imagina una iglesia donde los sermones se centran más en infundir temor que en compartir el amor de Dios. ¿El resultado? Una congregación que vive en constante ansiedad, cuestionando si alguna vez será digna de la gracia divina. Este tipo de manipulación emocional no solo desvía a las personas del propósito de Cristo, sino que también las encierra en un ciclo de opresión espiritual que puede durar años. Un ejemplo común es el miedo al castigo eterno. Aunque la realidad del infierno es un tema serio, muchas veces se utiliza más como una herramienta de control que como una advertencia basada en el amor de Dios. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Recordando a los creyentes que la salvación es un regalo inmerecido y que el arrepentimiento genuino siempre encuentra gracia en Cristo. Aquí, leer pasajes como Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús,
puede ser una forma poderosa de liberar corazones. La culpa también puede ser un peso insostenible. Muchas iglesias, en lugar de guiar a las personas hacia la restauración, las sumergen en un sentimiento constante de insuficiencia. Por ejemplo, un miembro que cometió un error en su pasado podría ser señalado continuamente, como si su arrepentimiento no fuera suficiente. Esto puede solucionarse fomentando una cultura de perdón, donde los testimonios de restauración sean compartidos abiertamente. Crear grupos de apoyo puede ayudar a los miembros a sanar y a recordar que en Cristo hay una nueva oportunidad cada día. Pero el miedo y la culpa no solo afectan a nivel individual, también pueden convertirse en una herramienta para controlar a la iglesia en general. Líderes que usan frases como «si no haces esto, Dios te castigará», siembran una relación distorsionada con lo divino. ¿Cómo enfrentarlo? Promoviendo una relación personal con Dios basada en la confianza y no en el temor. La oración y la lectura de la Biblia deben presentarse como medios para fortalecer esta conexión, no como una lista de tareas para evitar el juicio. Es crucial enseñar a los creyentes que la fe en Cristo libera, no encadena. Por ejemplo, en lugar de enfocarse en qué no hacer por miedo al castigo, los mensajes deberían resaltar las oportunidades de servir, amar y crecer en el propósito divino. ¿Qué tal organizar talleres sobre cómo identificar pensamientos tóxicos y reemplazarlos con verdades bíblicas? Estas herramientas prácticas pueden empoderar a los miembros para superar estas tácticas espirituales. Cuando el miedo y la culpa pierden su influencia, la iglesia se fortalece en la gracia y el amor de Dios. Pero este no es el final de la batalla. Ahora es el momento de equiparse con herramientas espirituales para enfrentar cualquier estrategia del enemigo. Y eso nos lleva a considerar las armas más poderosas que Dios nos ha dado. En la batalla espiritual, la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Estas herramientas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también actúan como escudos contra las estrategias del enemigo. Imagina un ejército que va al campo de batalla sin su armadura, sería derrotado al primer ataque. Asimismo, un creyente que no ora ni se alimenta de la palabra está expuesto a las mentiras y ataques de Satanás. No se trata de rituales, sino de construir una relación íntima y constante con Dios. La oración, en particular, es una línea directa al corazón del Padre. Pero muchas veces las personas se limitan a oraciones rutinarias que no profundizan en su conexión espiritual. ¿Qué tal intentar un método diferente? Dedicar tiempos específicos a la intercesión por temas específicos, como la unidad de la iglesia o la fortaleza de los líderes. Incluso se puede implementar un diario de oración, donde cada miembro registre las peticiones y respuestas de Dios. Esto no solo fortalece la fe, sino que también motiva a orar con propósito y expectativa. El ayuno, aunque muchas veces malentendido, es otra herramienta crucial. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de apartar tiempo para enfocarse en lo eterno. Por ejemplo, un ayuno de un día a la semana puede ayudar a los creyentes a buscar claridad espiritual y resistir las tentaciones del mundo. Líderes pueden organizar jornadas de ayuno congregacional, creando un ambiente de unidad y crecimiento espiritual. En esos momentos, la voz de Dios se escucha con más claridad y el espíritu se fortalece para resistir cualquier ataque. Por supuesto, la Biblia es el fundamento de estas herramientas. Es como un mapa que guía al creyente a través del terreno hostil de la vida. Pero leerla no debe ser una tarea obligatoria, sino un deleite. ¿Qué tal organizar planes de lectura en grupo, donde cada semana se analice un libro o pasaje? Además,
El estudio personal puede enriquecerse con comentarios bíblicos o materiales que profundicen en las Escrituras. Mientras más conocemos la palabra, más equipados estamos para discernir la verdad y rechazar las mentiras del enemigo. El Espíritu Santo es el aliado indispensable en esta batalla. Él nos da discernimiento, dirección y fortaleza para enfrentar cada desafío. ¿Has sentido alguna vez ese toque en tu interior que te advierte sobre algo? Ese es el Espíritu Santo actuando. Por eso, es esencial cultivar una relación con Él, pidiéndole sabiduría y claridad en cada decisión. Organizar momentos de adoración comunitaria puede ayudar a los miembros a sintonizar con su guía y recordar que nunca están solos en esta lucha. Estas herramientas, cuando se usan con fe y constancia, son como una armadura que protege contra los dardos del enemigo. Pero la clave está en no solo conocerlas, sino en practicarlas diariamente. Así, cada creyente estará mejor preparado para enfrentar cualquier ataque espiritual. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas estrategias se mantengan vivas en la práctica? Ahí es donde la disciplina y la comunidad juegan un papel crucial. Ahora que conoces estas estrategias secretas, la pregunta más importante es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? No basta con entender cómo el enemigo trabaja. La clave está en aplicar lo aprendido para proteger tu fe y la de tu comunidad. ¿Estás dispuesto a usar la oración, el ayuno y la palabra de Dios como tus armas diarias? ¿Te comprometerás a ser un guardián de la verdad en tu iglesia, incluso cuando sea incómodo o desafiante? Recuerda, cada acción que tomes, por pequeña que parezca, puede ser una barrera contra los planes de Satanás. Imagina cómo sería tu vida espiritual y la de tu iglesia si cada miembro tomara en serio esta batalla. ¿Qué pasaría si todos trabajaran unidos, enfrentando los desafíos con fe y discernimiento? ¿Qué cambios podrías ver en ti mismo al resistir las mentiras del enemigo y enfocarte en las promesas de Dios? La victoria espiritual comienza con pasos simples pero constantes, y tú puedes ser parte de ese cambio. Si este mensaje te inspiró, no te quedes con él. Compártelo con alguien que también necesite fortalecer su fe. Y antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo contenido que te ayudará a entender, crecer y proteger tu caminar espiritual. El conocimiento es poder, pero aplicarlo es transformación.